Tragedia por ola polar. El monóxido de carbono, el asesino silencioso del invierno. 4 adultos y un menor muertos en Villa Devoto. Y esta trágica historia que empezamos a conocer ayer por la tarde, que se cobró, como decíamos, Sí. las vidas de prácticamente Toda toda una una familia. familia. Quedó solamente una... Abuelos, hijos, Un bebito los de nietos. casi 2 años. 2 años, casi 2 años que está internado y que todavía, bueno, hay que ver, está bien aparentemente, pero quedó con una tía, ese chiquito. Sí. Perdió a su mamá, perdió a sus abuelos, perdió a sus hermanitos, o a su hermanito. Esta es la situación que se dio en Villa Devoto. Tremendo. Yo, la verdad que hace rato que no escucho algo tan impactante. Sí. Y lo contaban los médicos del SAME cuando llegaron, que porque no contestaba la otra hija, llamaba porque se llamaba y pasaba algo raro. Su hermano que había venido desde Europa, Italia. claro, hacía 2 días nada más que estaban acá. La mujer que muere incluso es francesa, los abuelos que habían, o los padres, mejor dicho, los padres que habían huido de la guerra, digo, toda una historia ya tremenda de por sí, y que les pareció extraño que nadie contestara en la casa. Cuando llega el SAME, en realidad lo que sucede es que abren la puerta, ven a alguien ya caído, inmediatamente sospechan algo extraño porque estaba caído el nenito, uno de los nenitos y después uno de los adultos en primera instancia, y ahí es cuando empiezan a llamar a los bomberos porque la situación era extrema, ya se imaginaron que algo grave había pasado, una casa de 2 plantas con toda una familia muerta. Rodo Morel está trabajando allí en Villa Devoto. Hola Rodo, buenas tardes, contanos las últimas novedades de este caso. Bueno, Lili, seguimos aquí en Sanabria 3768. Termotanque, calefón y caldera. Sí. Van a ser los principales protagonistas de lo que va a ser la revisación. No de las causas de la muerte, que ya se sabe por monóxido de carbono, sino también la Fiscalía, ¿sí? La número 48 nacional, a cargo del doctor Rosende, va a verificar si previamente, ante la tragedia que sucedió en esta casa de Villa Devoto, fueron revisadas, ¿sí? Fueron chequeadas y fueron arregladas por algún profesional matriculado. Atención con ese dato porque si bien hace suponer que no hubo mantenimiento, ¿sí? A prima facie de todas las que sean las calderas, el termotanque y los calefones, le llama la atención que una casa de la envergadura que tiene esta casa, de 2 plantas grandes, de un matrimonio formado, profesional, con conocimiento de que se venía un frío fuerte, no hayan previamente solicitado la revisión de dichos aparatos del calefón, el termotanque y la caldera, para ver si fue previamente revisado por algún profesional. Así que van a tener en cuenta eso, ¿sí? Con respecto al buen funcionamiento. Mientras tanto, adentro de la casa, ¿sí? Hay familiares, ¿sí? De justamente de lo que sucedió aquí durante la tarde de ayer en Villa Devoto. A ver, estaciona un automóvil, porque quedaron 3 hijos, ¿sí? A cargo de esta casa. Estamos hablando de Maya, Alejandro y Sergio, ¿sí? Y uno de ellos está acá adentro. No sabemos si es Sergio o Alejandro, uno de los hijos del matrimonio fallecido que ingresó en esta propiedad. La policía no ingresó todavía a la vivienda durante la jornada de hoy, ¿sí? Pero se esperan medidas de parte de la Fiscalía, ¿sí? A nivel nacional para revisar lo que habíamos dicho antes. Tienen salida de aire. Mira, arriba de todo, Mati, en la planta alta, donde está el balcón, tiene como una salida de aire de esa habitación, porque los cuerpos fueron encontrados, como bien decías vos, Lili, en 2 habitaciones de la planta alta, ¿sí? Y en una tercera habitación, ¿sí? El matrimonio, ¿sí? El matrimonio conformado por Demetrio, ¿sí? De 79 años, y Graciela, de 74 años. Pero el nene, ¿sí? De 2 años, estaba en una habitación solo, ¿sí? Después, los hombres fueron encontrados, ambos fallecidos, pero fuera de la cama, ¿sí? Es como que se despertaron,
Uno lo encontraron en el baño, a la persona mayor, al adulto mayor, a Demetrio. Es como que se levantó, quiso ir al baño y bomberos y SAME lo encontró en el baño de esa habitación. Se desvaneció. Y después a su hijo Andrés, el que provino de Europa, de Italia, que había venido el lunes a las 8 de la noche, después de un largo viaje, habían cenado y se habían ido a descansar. A Andrés también, no lo encontraron en la cama. Lo encontraron con su nena, Elisa, en una habitación, pero en el medio de la habitación, no dentro de la cama. No dentro de la cama. Entonces ambos es como que se levantaron, percibieron algo, pero el mismo monóxido los hizo desvanecer. ¿Sabes que estoy hablando con autoridades del área criminalística y me están diciendo que la casa fue entregada en carácter de depositario judicial a los familiares, bueno, que hoy están habitándola, pero no pueden hacer ninguna reforma porque está sujeta a las pericias. Las pericias se van a hacer van a tener que generar el mismo ambiente que hubo al momento del hallazgo de los cuerpos para medir la cantidad de monóxido y en consecuencia ver por dónde viene la falla. Si es una falla de mantenimiento, si es una falla en la hermeticidad que se le dio a la casa para que sea más calentita o más fresca, ¿no es cierto? O, bueno, el tema del funcionamiento también de los artefactos y, lo más importante, el tema de la medida de ventilación. Porque mucha gente mantiene las claraboyas de ventilación de la vieja época con artefactos mucho más chicos y ampliaron, y al ampliar, ¿qué pasa? No tienen en cuenta que el agujero, ¿no es cierto?, o el ventilú que tiene que tener, tiene que estar adecuado, ¿no es cierto?, al tipo de artefacto que reinstalaron. Eso es lo que está sucediendo y bueno, en las próximas horas seguramente van a hacer la pericia por parte del área criminalística de Policía de la Ciudad y en consecuencia se informará al magistrado que interviene qué fue lo que pasó. Daniel quería decir algo. No, una tragedia tremenda, ¿no? Pero aprovechemos la situación terrible para dar algunas recomendaciones, ¿no? Digamos, en definitiva la pérdida de monóxido tiene que haber llamas, se vincula con aparatos calóricos que generen llama. Por lo tanto, cuando uno tiene en su casa algún tipo de estufas con llama, tiene que tener la prevención de tener algún lugar abierto o hacerlas revisar cuando inicia el periodo con un gasista matriculado, cuando se inicia el periodo de frío, ¿no? Por supuesto, mucha gente no lo hace porque tiene un costo y todo, pero lo ideal sería que se revisen cada vez que se inicia un periodo de frío. Y si no, por lo menos tener algún lugar ventilado, que eso ayuda a que cuando el aparato funciona mal, no pase esta tragedia como la que acabamos de ver. Belú, bueno, tenemos esta tragedia fatal ocurrida en Devoto también. En el día de hoy, en Lugano, afortunadamente una familia de 6 personas logró ser salvada, ¿no? Pero también estuvieron muy cerquita de intoxicarse con monóxido de carbono y termine en la peor forma. Pero bueno, también un poco con la idea de hacer servicio, le queremos preguntar a la gente cómo se calefacciona en su hogar, cómo hace, a qué método recurre, si a una estufa eléctrica, si a una salamandra, digamos, cuál es el mecanismo que utiliza para poder lograr un poquito de calor en el hogar en medio de esta ola polar. 11 30 19 59 20. Mandanos foto respecto a esto que te estamos preguntando. Muy bien. Vamos a hablar con un gasista matriculado. Porque hay que tomar recaudos. Totalmente. ¿No? Hay que saber cómo están nuestros artefactos a gas, cómo prevenir. Hay también... Porque en mi casa yo lo tenía. ¿Vos lo pasaste? Sí, tenía un detector también de monóxido. Una alarma, es muy importante. Exactamente. Eso es importante. Sí. Repetime el nombre de Fabio nuestro amigo. Petraca. Fabio Petraca. Ahí está, Fabio, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. Sí, es Fabián Petreca. No, Fabián Petreca. Fabián Petreca. Fabián, a ver, vos como especialista, ¿por dónde empezarías las recomendaciones? Bueno, mira, lo primero que tengo que decir es que cuando empieza la temporada invernal es necesario, esto lo repite todo el mundo, es una cosa que la gente ya conoce, pero hay que insistir, hay que controlar todos los artefactos de gas que hay en la vivienda, fundamentalmente sus ventilaciones. Porque todos los años tenemos un promedio de 200 muertes a nivel país, a nivel nacional, por intoxicación de monóxido de carbono. Esa estadística te la da Bomberos. ¿Sí? En la ciudad de Buenos Aires llega a haber hasta 50 muertes por año por intoxicación de monóxido de carbono. O sea, que es un asesino muy letal que se cobra muchas víctimas por año en la Argentina. Es necesario controlar
los artefactos de gas en sus ventilaciones y los ambientes en sus ventilaciones. Que el asesino más terrible que tenemos es el calefón, ¿sí? Sí, Hola. claro. Sí, 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 Claro, te escuchamos. sí, te escuchamos El atentamente. calefón, sí, lo más peligroso es el calefón por la cantidad, por la potencia térmica que tiene, por sus kilocalorías. Es un artefacto que va de 16.000 a 20.000 kilocalorías. Entonces es mucho, una estufita tiene 2.000, 3.000. Sí. Si estamos hablando de un artefacto muy potente, calentador de agua, y es el más peligroso de todos. En general es un artefacto que tiene un conducto de evacuación de gases que salen a los 4 vientos. Ese conducto es lo que debe ser controlado en la máxima potencia de calefón y se hace con una prueba de fumígeno. Eso lo hace cualquier instalador matriculado. Esa prueba produce un humo de que se puede apreciar y se puede oler, y entonces queda claro si el calefón evacúa todos los gases o no, ¿sí? Si quedan restos de ese humo dentro del ambiente, entonces allí sabemos que estamos exponiéndonos a un peligro, ¿de acuerdo? Sí. No todos los gases de la combustión son mortales. Claro. Si la combustión es buena, es correcta, Sí. entonces produce dióxido de carbono, y el dióxido de carbono no es mortal. ¿Cómo sabemos si la combustión está buena o no? Bueno, la llama tiene que ser de color azul, sin lenguas de otro color, ni verdes ni anaranjadas. Ni Repetí el rojas. color, azul. 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 Uno prende la Pero hornalla de ¿qué la cocina, el haces? color tiene Y que si ser yo veo, azul. y si yo veo que el color no es azul, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tenés que llamar a un matriculado porque hay que regular o limpiar el artefacto porque está sucio y entonces no está haciendo la mezcla entre oxígeno y gas. ¿Sí? El gas es el combustible, el oxígeno el comburente, y de ahí se produce la combustión. Si esa mezcla es imperfecta, Sí. no está justa como salió de fábrica calculado el artefacto, se van a producir llamas con distintos colores y esas llamas son muy, muy peligrosas. Y si vos ¿De tenés acuerdo? esas manchas negras en la pared, cuando prendés la Bien. estufa, ¿te da símbolo de algo o un aviso de Exactamente. algo? Si vos tenés tiznadas las paredes, significa que la ventilación está desacoplada y que está saliendo gases hacia el ambiente. ¿De acuerdo? Y los gases no están siendo buenos, porque si no, no tiznaría. Los Claro. gases se tienen, ¿sí? Esa Mirá. combustión no está del todo completa. Entonces puede no ser mortal esa combustión, ¿eh? No significa Claro, no ya necesariamente. inmediatamente que sea mortal, pero sí que está trabajando mal el artefacto. Es un indicativo de que necesita una O mantención. sea, tengo que llamar sí o sí al gasista matriculado o Claro, revisar y si la salida está problemática tapada de- o qué del pasa. estado económico de la gente, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Cuántos Que hay? tiene la- Esto sin, si querés un entre y entre, pero digo, llamar a un gasista matriculado, ¿tiene un costo Depende del mínimo hoy problema, día? Pero un básico de cualquier intervención Sí. de un matriculado, que tiene que mover Sí. un vehículo, que tiene que pagar un estacionamiento para ir a Eso. ver, sí, Sí. porque tiene que trasladar sus herramientas, etcétera, Está todo etcétera, bien, mandar pero el digo, ¿cuánto es 50.000 más pesos o menos? necesita. ¿Por cuánto se mueve el gasista? Y póngale 50.000 pesos una visita, entonces Sin ahí hacer tenemos nada, ya- solo por ir. Solo por Sí, inspeccionar. por ahí, bueno, después es Darte una un limpieza, una diagnóstico. cosa sencilla de una. No lo escuché, chicos, porque hablaron encima, perdón. ¿Cuánto? Ahora, si hay que hacer un mantenimiento de varios artefactos, se va a ir 50. sumando, 50, dijo. ¿no es No lo cierto? escuchamos. Está Me bien. hablaron, no Bueno, escuché. Fabián, sí. esperanos un segundito porque queremos sumar a Héctor Bercel, que es toxicólogo, para que también nos diga, desde su experiencia también y por supuesto desde la medicina, qué es lo que pasa y cómo nos damos cuenta, si nos podemos dar cuenta que nos estamos intoxicando, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, bien, los escucho bajo, pero bueno. Bueno, trataremos de levantar más el retorno. A ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta en estos tiempos, doctor? ¿Hay algo que nosotros podemos tener en cuenta para saber que puede haber monóxido en el ambiente? ¿Puedo sentir algo? ¿Cómo es la situación? Sí, primero la prevención, Sí, ¿no? Existen detectores de monóxido. Perfectamente uno podría tener en cada ambiente un detector de monóxido, el problema es lo económico de cuánto. ¿cuánto cuesta? Claro. Las estufas tienen que ser kilobalanceadas y revisadas una vez por año por gasista matriculado. Ajá. Los calefones no tienen que estar en el baño. No hay que calefaccionar ni con brasero ni con las hornallas de la cocina, ¿cierto? Sí.
Estas son algunas de las prevenciones que se pueden llegar a tener. Claro. Y después, bueno, sí. a veces hay pequeñas emisiones de monóxido de carbono que producen un dolor de cabeza, una cefalea muy particular, es una cefalea frontoparietal, ¿sí? Es una cefalea que es pulsátil, que no calma con analgésicos comunes, por ejemplo, no calma con ni con ibuprofeno, ni con paracetamol, ni con ningún otro antiinflamatorio en esteroide, y que va a calmar con oxígeno, ¿cierto? Sí. Y después, otra de las prevenciones que se deberían tener, bueno, hay pacientes que por intoxicaciones subagudas pueden tener náuseas y vómitos, ¿sí? Y ante una cosa como esa hay que consultar siempre a médico. Claro, siempre. es decir que, perdón, que decías. A mí me pasó, digo, doctor. ¿A vos qué te pasó? Contale porque vos lo viviste. Y el vómito, porque yo me pasé, a mí me pasó, estuve internado, tuve un tema coronario y demás. El vómito era marrón. ¿Por algo en especial? A mí y a mi esposa nos pasó, era un color poco característico, que no tenía nada que ver con algo que hubiéramos consumido. Claro, exacto. Claro. Qué indicio ese. ¿Está ahí, doctor? Y no, eso no. No es algo que sea significativo en cuanto a lo que es monóxido de carbono. Puede ser como puede no ser, todo depende de lo que uno haya comido antes, de las secreciones a nivel gastrointestinal. No tiene que ver directo con el monóxido de carbono. No. ¿Y también se da por acumulación? Digo, si la salida del monóxido no es importante, de esas que llenan el ambiente en pocos minutos, pero sí constante, ¿también se da por acumulación? No tanto por acumulación, pero por ejemplo yo tengo un caso de un chico que dormía en la guardilla, un adolescente, en una casa muy buena familia, de buena situación económica, donde la estufa estaba abajo de la escalera y como el monóxido difunde hacia arriba, como todo el gas, se concentraba a nivel de la guardilla, el chico hacía convulsiones cada tanto, estaba siendo atendido en neurología y cuando hizo una consulta que se le ocurrió con los médicos con buen criterio, a toxicología se descubrió que era una intoxicación subaguda con monóxido de carbono. Y simplemente hubo que hacer un tratamiento que incluyó cámara hiperbárica y este chico anduvo bien. Un comentario. Hay un tratamiento que es la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica está indicada en determinadas situaciones, chicos menores de 1 año, embarazadas, una carboxihemoglobinemia más de 20, a veces menos, pérdida de conocimiento, por ejemplo. ¿Sí? Y es importante destacar que si bien en el gobierno de la ciudad existen algunas cámaras hiperbáricas, estas cámaras hiperbáricas no son rígidas. Tienen que ser rígidas para el tratamiento de monóxido de carbono, que ya que se bajan a 3 atmósferas, mientras que las no rígidas, las no rígidas llegan a 1,3 atmósferas y no sirven para monóxido de carbono. Perfecto. Doctor, gracias por su conocimiento y por los consejos. Y también gracias a nuestro amigo, el gasista. A Fabián también. A Fabián. Gracias a ambos. Gracias por la ayuda,